Capítulo 4. El Sermón de la Montaña. Subtítulo: Las Bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son presentadas no pocas veces como la contrapartida al Decálogo en el Nuevo Testamento, algo así como la ética superior de los cristianos frente a los mandamientos del Antiguo Testamento. Con semejante interpretación se ignora por completo el sentido de estas palabras de Jesús. Jesús siempre ha dado por supuesta como algo evidente la validez del Decálogo. Comparar, por ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 19 y Lucas capítulo 16, versículos 17. En el Sermón de la Montaña se recogen y profundizan los mandamientos de la segunda tabla, pero no se derogan. Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 48. Ello contradiría diametralmente el principio fundamental que precede a este diálogo sobre el Decálogo. Cito: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que dejen de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Fin de la cita. Capítulo 5, versículos 17 y siguientes. A esta frase, que solo aparentemente está en contradicción con el mensaje de San Pablo, habremos de volver tras el diálogo entre Jesús y el rabino. Por ahora basta con que Jesús no piensa en derogar el Decálogo, antes bien lo refuerza. Pero, ¿qué son las bienaventuranzas? De entrada, se insertan en una larga tradición de mensajes veterotestamentarios, como los encontramos, por ejemplo, en el Salmo 1 y en el texto paralelo de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y siguientes. Cito: Bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Fin de la cita. Son promesas que a la vez ayudan al discernimiento de espíritus y de este modo se convierten en señales que indican el camino. El marco que pone Lucas al Sermón de la Montaña aclara la dirección especial de las bienaventuranzas de Jesús. Cito: Él levantando los ojos hacia sus discípulos. Fin de la cita. Cada bienaventuranza en particular resulta de la mirada a los discípulos. Ellas describen, por decirlo así, la situación fáctica de los discípulos de Jesús. Ellos son pobres, tienen hambre, lloran, son odiados y perseguidos. Lucas capítulo 6, versículo 20 y siguientes. Se alude a características prácticas, pero también teológicas, de los discípulos, de aquellos que han emprendido el seguimiento de Jesús y se han convertido en su familia. Pero la amenazante situación empírica en la que Jesús ve a los suyos se convierte en promesa, cuando la mirada que se dirige a ellos se ilumina desde el Padre. Con vistas a la comunidad de discípulos de Jesús, las bienaventuranzas son paradojas. Los criterios del mundo son derribados tan pronto como se ven las cosas con la perspectiva adecuada, a saber, partiendo de la valoración que de ellas hace Dios, que es distinta a las valoraciones del mundo. Precisamente los pobres según el mundo y aquellos a los que se considera perdidos son los verdaderamente dichosos, los bendecidos, y en todos sus padecimientos pueden alegrarse y regocijarse. Las bienaventuranzas son promesas en las que relumbra la nueva imagen del mundo y del hombre inaugurada por Jesús, la transvaloración de los valores. Son afirmaciones escatológicas, pero esto no debe entenderse como si la alegría anunciada en ellas quedara desplazada a un futuro infinitamente lejano o exclusivamente aún más allá. Cuando el hombre comienza a ver y a vivir desde Dios, cuando forma parte de la comunidad que camina con Jesús, vive con arreglo a criterios nuevos y algo del esjatón, de lo venidero, se hace ya presente. De Jesús viene la alegría en las tribulaciones. Las paradojas que Jesús presenta en las bienaventuranzas expresan la verdadera situación del creyente en el mundo,
tal como Pablo la ha descrito repetidamente a partir de su propia experiencia de vida y de sufrimiento como apóstol. Cito: como impostores que dicen la verdad, desconocidos siendo conocidos de sobra, moribundos que vivimos, sentenciados nunca ajusticiados, como afligidos pero siempre alegres, como pobres pero que enriquecen a muchos, como necesitados pero poseyéndolo todo. Fin de la cita. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos del 8 al 10. Cito: atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Fin de la cita. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos del 8 al 10. Lo que en las bienaventuranzas del Evangelio de Lucas es aliento y promesa, en Pablo es la experiencia vivida por el apóstol. Se siente, cito, colocado en último lugar, fin de la cita, como un condenado a muerte, convertido en espectáculo para el mundo, sin patria, insultado y despreciado. Primera de Corintios capítulo 4, versículos del 9 al 13. Y sin embargo experimenta una alegría infinitamente grande, precisamente como el que está a merced de otros, habiéndose entregado él mismo para traer a Cristo, a los hombres. Experimenta la íntima relación de cruz y resurrección. Somos entregados a la muerte, cito, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fin de la cita. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 11. Jesús sigue sufriendo en sus enviados. La cruz sigue siendo su lugar, pero Él es irrevocablemente el resucitado. Y aunque el mensajero de Jesús en este mundo siga incierto en la historia de la pasión de Jesús, el brillo de la resurrección se hace sentir en esa historia y proporciona una alegría, una bienaventuranza que es más grande que la felicidad mundana que puede haber sentido antes. Solo ahora sabe que es verdadera felicidad, verdadera bienaventuranza, y reconoce a la vez cuán insignificante era lo que, juzgado con los criterios habituales, ha de considerarse satisfacción y felicidad. En las paradojas de la experiencia vital de San Pablo, que se corresponden con las paradojas de las bienaventuranzas, se muestra lo mismo que Juan había expresado de manera diferente al calificar la cruz del Señor de elevación, de entronización a las alturas de Dios. Juan reúne en una palabra cruz y resurrección, cruz y elevación, porque para él lo uno es de hecho inseparable de lo otro. La cruz es el acto del éxodo y el acto de amor tomado completamente en serio, que va hasta el extremo. Juan capítulo 13, versículo 1. Y por eso la cruz es el lugar de la gloria, el lugar del contacto y la unión verdadera con Dios, que es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y versículo 16. Así que en esta visión joánica se condena y se hace comprensible lo que significan las paradojas del Sermón de la Montaña. La mirada que hemos dirigido a Pablo y a Juan ha hecho visibles dos cosas. Las bienaventuranzas expresan qué significa ser discípulo. Se vuelven tanto más concretas y reales cuando más completa es la entrega del discípulo al servicio. Como podemos experimentarlo de modo ejemplar en Pablo, lo que ellas significan no se puede enunciar de forma puramente teórica. Se anuncia en la vida y pasión y en los misterios alegría del discípulo que se ha entregado por completo al seguimiento del Señor. Con esto queda clara una segunda cosa, el carácter cristológico de la bienaventuranza. El discípulo está ligado al misterio de Cristo. Su vida está inmersa en la comunión con Cristo. Cito: no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Fin de la cita. Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Las bienaventuranzas son la realización de la cruz y la resurrección en la existencia del discípulo. Pero valen para el discípulo porque primeramente están realizadas de modo arquetípico en Cristo. Esto resulta aún más claro cuando consideramos la versión de las bienaventuranzas que ofrece Mateo. Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12. Quien lee atentamente el texto de Mateo se da cuenta de que las bienaventuranzas están allí como una íntima biografía oculta de Jesús, como un retrato de su figura. El que no tiene dónde reclinar la cabeza, Mateo capítulo 8, versículo 20, es el verdadero pobre, el que puede decir de sí mismo, venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. Es el verdaderamente manso. Es él quien tiene un corazón puro y por tanto puede contemplar ininterrumpidamente a Dios. Él es el pacificador, el que sufre por amor a Dios. En las bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo, y ellas nos llaman a la comunión con Cristo. Pero precisamente debido a su oculto carácter cristológico, las bienaventuranzas son también indicadores del camino de la Iglesia, la cual ha de reconocer en ella su modelo. Instrucciones para el seguimiento que afectan a todos, aunque con arreglo a la pluralidad de las vocaciones, a cada uno de diversa manera. Miremos un poco más de cerca los distintos eslabones de la cadena de las bienaventuranzas. Tenemos en primer lugar la expresión pobres de espíritu, sobre la que tantas conjeturas se han hecho. Esta expresión aparece en los rollos de Quaram, en los que la autodenominación de los devotos también se llaman a sí mismos los pobres de la gracia, los pobres de tu redención o simplemente los pobres. Con esta autodenominación dan expresión a la conciencia de ser el verdadero Israel. De hecho, con ellos se hacen eco de tradiciones que están profundamente enraizadas en la fe de Israel. En la época de las conquistas de Judea por los babilónicos, el 90% de los habitantes de esa región hubieron de ser contados entre los pobres. Debido a la política fiscal persa, tras el exilio volvió a darse una situación dramática de pobreza. La vieja visión de que el justo le va bien y que la pobreza es consecuencia de la mala vida, conexión entre la conducta y el éxito, ya no podía mantenerse. Ahora Israel se reconoce precisamente en la pobreza como cercano a Dios. Reconoce que precisamente los pobres en su humildad están cerca del corazón de Dios, a diferencia del orgullo, de los ricos que solo construyen sobre sí mismos. En muchos salmos se expresa la piedad de los pobres que han ido surgiendo de este modo. Ellos se reconocen como el verdadero Israel. La apertura del corazón que abrió la puerta para Cristo se desarrolló en la piedad de estos salmos, en la profunda atención a la bondad de Dios, en la bondad y humildad humana que con ello se iba formando, en la atenta esperanza del amor de Dios que salva. María y José, Simeón y Ana, Zacarías e Isabel, los pastores de Belén, los 12 a los que el Señor llamó a ser discípulos más cercanos, forman parte de estos círculos que se distinguen de los fariseos y saduceos, pero también de Quaram. Pese a cierta proximidad espiritual, es en ellos en quienes comienza el Nuevo Testamento, el cual se sabe por completo en unidad con la fe de Israel, que madura alcanzando una pureza cada vez mayor. Aquí también ha madurado calladamente esa actitud ante Dios que Pablo ha desarrollado en su teología de la justificación. Es la de las personas que no alardean ante Dios de sus logros. No se tienen a sí mismos como una especie de socios comerciales de Dios, con iguales derechos que Él y que reclaman el salario correspondiente a sus obras. Son personas que por dentro se saben pobres,
personas que aman y simplemente se quieren dejar regalar por Dios y que precisamente por ello viven en íntima consonancia con la esencia y la palabra de Dios. El dicho de Santa Teresa de Lisieux de que un día estará ante Dios con las manos vacías y se las presentará abiertas, describe el espíritu de estos pobres de Dios. Vienen con las manos vacías, no con manos que agarran y retienen, sino con manos que se abren y regalan, y por eso están preparadas para la bondad generosa de Dios. Así las cosas, no hay contradicción entre Mateo, que habla de los pobres según el Espíritu, y Lucas, en el que el Señor se dirige simplemente a los pobres. Se ha dicho que Mateo ha espiritualizado el concepto de pobreza, entendido originalmente en Lucas de un modo por completo material y real, y que de este modo lo ha privatizado de su radicalidad. Quien lee el Evangelio de Lucas sabe muy bien que es precisamente Lucas quien nos presenta a los pobres de espíritu, que eran, por así decirlo, el grupo sociológico en el que podía comenzar el camino terrenal de Jesús y de su mensaje. Y está claro a la inversa, que Mateo permanece por completo en la tradición de la piedad de los Salmos y por tanto en la visión del verdadero Israel que había encontrado expresión en ella. La pobreza de la que ahí se habla nunca es fenómeno puramente material. La pobreza meramente material no salva. Aunque sea cierto que los desfavorecidos de este mundo pueden contar de modo muy especial con la bondad de Dios. Pero el corazón del que no posee nada puede estar endurecido, estar envenenado, ser malo, por dentro lleno de avidez de bienes, olvidado de Dios y consumiéndose por las posesiones externas. Por otra parte, la pobreza de la que allí se habla tampoco es una actitud meramente espiritual. Cierto que no es exigible a todos la radicalidad de la que han dado y siguen dando ejemplo tantos cristianos verdaderos, desde Antonio Abad hasta San Francisco de Asís y los pobres ejemplares de nuestro siglo. Pero la Iglesia, para ser comunidad de los pobres de Jesús, necesita en todo momento a estos hombres capaces de grandes renuncias. Necesita a las comunidades que lo siguen, que viven la pobreza y sencillez, y de este modo nos muestra la verdad de las bienaventuranzas, para sacudir a todos a entender la propiedad solamente como servicio, a oponerse a la cultura del tener mediante una cultura de la libertad interior, y de este modo crear asimismo las condiciones para la justicia social. El Sermón de la Montaña no es como tal un programa social, es verdad, pero solo cuando en el momento de pensar y en el obrar se mantiene viva la gran orientación que nos da, solo cuando la energía de la renuncia y de la responsabilidad por el prójimo y por la sociedad viene de la fe, puede crecer también la justicia social. Y la Iglesia en su conjunto ha de ser consciente de que ha de seguir siendo reconocible como la comunidad de los pobres de Dios. Del mismo modo que el Nuevo Testamento se abrió a la renovación de la nueva alianza a partir de los pobres de Dios, toda renovación de la Iglesia habrá de partir siempre de aquellos en los que está viva la misma humildad decidida y la misma bondad servicial. Todo lo dicho hasta ahora se refiere solo a la primera mitad de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. En Mateo, al igual que en Lucas, la promesa se le hace rezar así. Vuestro de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. Lucas capítulo 6, versículo 20 y Mateo capítulo 5, versículo 3. Reino de Dios es la categoría fundamental del mensaje de Jesús. Este es el lugar en el que aparece en las bienaventuranzas. Para la recta comprensión de este concepto tan controvertido, este contexto es importante. Esto ya lo hemos visto al intentar aclarar más el significado de la expresión reino de Dios. Y también en las reflexiones que siguen, tendremos que recordarlo a menudo.
Pero quizás sea bueno que antes de proseguir con la meditación sobre el texto, atendamos de nuevo por un momento a aquella figura de la historia de la fe en la que estas bienaventuranzas se han traducido con más intensidad a la existencia humana. Francisco de Asís. Los santos son la verdadera interpretación de la Sagrada Escritura. Lo que una palabra significa se vuelve máximamente comprensible en aquellas personas que se conmovieron con ella y la vivieron. La interpretación de la Escritura no puede ser un asunto puramente académico, ni puede desterrarse al ámbito de lo puramente histórico. La Escritura lleva consigo por todas partes un potencial de futuro que solo se manifiesta cuando sus palabras son vividas y padecidas. A Francisco de Asís le conmovió con extrema radicalidad la promesa de esta palabra, al punto de que se desprendió de sus ropajes e hizo que lo vistiera de nuevo el obispo, como representante de la paternal bondad de Dios, que da a los lirios del campo vestidos más bellos que los de Salomón. Mateo capítulo 6, versículo 28 y siguientes. Esta humildad extrema era para él libertad para servir, libertad para la misión, confianza última en Dios, que no solo se preocupa de las flores del campo, sino precisamente de los hijos del hombre. Correctivo para la iglesia de su época, que con el sistema feudal había perdido la libertad y el dinamismo del impulso misionero. Apertura intimísima a Cristo, quien fue totalmente conformado al recibir la herida de los estigmas, de suerte que realmente él ya no vivía en sí mismo, sino que, tanto que, renacido, existía completamente por Cristo y en Cristo. No quería fundar una orden, sino simplemente volver a reunir al pueblo de Dios, mediante una escucha de la palabra que no se valiera de sabios comentarios para hurtarse a la seriedad de la llamada. Pero la creación de la Orden Tercera aceptó pese a todo la diferencia entre la existencia radical y la necesidad de vivir en el mundo. Orden Tercera significa precisamente aceptar humildemente los cometidos del oficio mundano y sus exigencias, en el lugar que cada uno ocupe, pero a la vez vivir orientado a una profunda comunión interior con Cristo, en la que Él nos ha precedido. Cito, tener como si no se estuviera. Fin de la cita. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29 y siguientes. Aprender esta tensión interna como la exigencia quizá más difícil y poder vivirla realmente una y otra vez. Con el apoyo de las personas que practican la imitación radical, tal es el sentido de la tercera orden, y en él se revela lo que esta bienaventuranza puede significar para todos. En Francisco queda claro sobre todo que significa reino de Dios. Francisco estaba por entero en la iglesia y a la vez, con figuras como la suya, la iglesia crece hacia su meta futura y pese a ello, ya presente, el reino de Dios se acerca. Saltemos por el momento la segunda bienaventuranza del Evangelio de Mateo. Pasemos a la tercera, que está estrechamente ligada a la primera. Bienaventurados los mansos, apacibles, porque ellos heredan la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 5. La traducción alemana unifica de la Sagrada Escritura ha traducido la palabra griega praeis, de pras. Así, cito, los que no ejercen violencia. Esto es un estrechamiento de la palabra griega que porta consigo una rica carga de tradición. La bienaventuranza es prácticamente una cita de un salmo, cito, los mansos, apacibles, heredarán la tierra. Fin de la cita. Salmo, capítulo 37, versículo 11. La expresión los mansos, apacibles, es en la Biblia griega la traducción de la palabra hebrea anawin,
con la que se designaba a los pobres de Dios, de los que hemos hablado con ocasión de la primera bienaventuranza. De modo que la primera y la tercera bienaventuranza confluyen en buena medida. La tercera vuelve a aclarar un aspecto esencial de lo que se entiende por la pobreza vivida desde Dios y hacia Dios. Pero el espectro se ensancha cuando tomamos en consideración algunos otros textos en los que aparece la misma palabra. En Números capítulo 12, versículo 3 se lee, cito: Moisés era un hombre muy manso, apacible, más que nadie sobre la faz de la tierra. Fin de la cita. ¿Cómo no pensar al leer esto en las palabras de Jesús? Cito: Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fin de la cita. Mateo capítulo 11, versículo 29. Cristo es el nuevo, el verdadero Moisés. Esta es la idea que atraviesa el Sermón de la Montaña. En él se hace presente la bondad pura que corresponde precisamente al grande, al soberano. Ahondamos todavía más cuando prestamos atención a una nueva conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en mitad de la cual está de nuevo la palabra pras, manso, apacible. En el profeta Zacarías capítulo 9, versículo 9 y siguientes se encuentra la siguiente promesa de salvación, cito: Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén, mira que viene tu rey, justo y triunfador, manso y montado en un borrico, en un pollino de asna, suprimirá los carros de guerra, romperá el arco de guerra y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar. Fin de la cita. Aquí se anuncia a un rey pobre, uno que no domina mediante el poder político y militar. Su esencia más íntima es la humildad, la mansedumbre para con Dios y para que con los hombres. Esta esencia suya, que la contrapone a los grandes reyes del mundo, se echa de ver en que llega a una borrica, la cabalgadura de los pobres, la contrafiguración de esos carros de guerra con la que él acaba. Es un rey de paz y no es en virtud del poder de Dios, no por capacidad propia. A esto se añade algo más. Su reino es universal, abraza toda la tierra, de mar a mar. La imagen del disco terráqueo rodeado de aguas está presupuesta y nos permite vislumbrar el alcance universal de su reinado. Por eso dirá Karl Ellinger, con razón para nosotros. Se hace visible, con singularidad claridad, a través de todas las nieblas, la figura de aquel que realmente trajo la paz para todo el mundo, aquel que está por encima de toda razón al haber renunciado por obediencia fiel a toda violencia y haber padecido hasta que fue salvado del sufrimiento por el Padre, aquel que sigue construyendo su reino simplemente con la palabra de la paz. Fin de la cita. Solo así entendemos todo el alcance del relato del Domingo de Ramos y entendemos lo que quiere decir cuando Lucas capítulo 19 versículo 30 y de modo parecido Juan nos cuenta cómo Jesús ordena a los discípulos que vayan a buscar una borrica con sus pollinos. Cito: Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti, manso, montado en una borrica. Fin de la cita. Mateo capítulo 21, versículo 4 y siguientes, y comparar Juan capítulo 12, versículo 15. Por desgracia, la traducción alemana ha borrado todas estas conexiones al traducir pras, cada vez por un término diferente. En el amplio arco de estos textos, desde Números capítulo 12 hasta las Bienaventuranzas y el relato del Domingo de Ramos, pasando por Zacarías capítulo 9, es reconocible la visión de Jesús, Rey de la Paz,
que elimina las fronteras que separan a los pueblos y crea un espacio de paz que va de mar a mar. Con su obediencia nos invita a esta paz, la instaura en nosotros. La expresión manso, apacible, pertenece por una parte al vocabulario del pueblo de Dios, el Israel que en Cristo se ha vuelto universal, pero es a la vez un título regio que nos revela la esencia del nuevo reino de Cristo. En este sentido, podríamos decir que es un término tanto cristológico como eclesiástico. En todo caso, nos llama al seguimiento de aquel cuya entrada en Jerusalén montado en una borrica hace visible toda la esencia de su reinado. A esta tercera bienaventuranza va ligada en el texto del Evangelio de Mateo, la promesa de la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué se quiere decir con esto? La esperanza de la tierra forma parte del contenido original de la promesa hecha a Abraham. Durante la peregrinación de Israel por el desierto, la tierra prometida está siempre en el horizonte como meta del camino. Durante el exilio, Israel espera el regreso a su tierra, pero tampoco debemos pasar por alto que la promesa de la tierra va mucho más allá de la mera idea de poseer un pedazo de tierra o un territorio nacional como corresponde a todo pueblo. En la lucha por la libertad de Israel para salir de Egipto, tiene prioridad de entrada el derecho a la libertad de adoración, la libertad para el propio culto divino, y conforme avanza la historia, la promesa de la tierra tiene cada vez más claramente el sentido que la tierra es dada para que sea un lugar de obediencia, para que exista en ella un espacio abierto para Dios y la tierra sea liberada de los horrores de la idolatría. Un contenido esencial del concepto de libertad y de tierra es el concepto de obediencia a Dios y por tanto de una justa organización del territorio. De modo que, partiendo de aquí, también podría entenderse el exilio, la privación de la tierra. La tierra se había convertido en un territorio de idolatría, de desobediencia, y de este modo la propiedad de la tierra se había vuelto contradictoria. De aquí podría surgir una comprensión nueva y positiva de la diáspora. Israel se dispersó por el mundo para crear por todas partes espacios para Dios y de este modo consumar el sentido de la creación, sugerido por el primer relato de la creación, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2 y 4. El Sabbat es la meta de la creación, le da su para qué. La creación existe porque Dios quiso crear un espacio de respuesta a su amor, un espacio de obediencia y de libertad. Gradualmente, en la aceptación y el sufrimiento de la historia de Israel con Dios, ha surgido una ampliación y profundización de la idea de la tierra, que se refiere cada vez menos a una posesión nacional y cada vez más a la universalidad del derecho de Dios a la tierra.